Buenos días tengan todos, el Señor les bendiga. Voy a pedirles que por favor hablamos las escrituras en el Apocalipsis de San Juan, para que leamos de manera antifonal en el capítulo 2, de los versículos 8 al 11. Apocalipsis 2. Vamos a leer de forma antifonal del 8 al 11. Leemos pausadamente y atendiendo a la palabra de Dios que dice así: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Leemos juntos: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Vamos a orar. Oh Dios Santo y Todopoderoso, suplicamos en el nombre de Jesucristo tu Hijo, que nos des tu bendición para que nuestras mentes y corazones estén atentos a la exposición de tu santa palabra. Reconocemos que si no es por la acción de tu Espíritu Santo, el ser humano continúa siendo sordo a tu voz y ciego a la realidad y a la verdad que tú revelas. Por eso pedimos que tú nos des tu auxilio y bendigas esta exposición, guíes mis palabras y la forma en que las he de expresar, y libres a los que escuchan de cualquier error, y que Jesucristo sea presentado fielmente según las Escrituras, y que tu iglesia sea edificada, y que los pecadores vengan a Cristo arrepentidos. Pedimos esto en su santo nombre. Amén. Pueden sentarse. Bueno, hermanos y amigos, seguimos en la serie de las cartas a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Todas las cartas tienen les decía la vez anterior y vamos a recordarlo, un formato parecido. En el primer capítulo se ha presentado Jesucristo glorificado a Juan, y él en el capítulo 1 se describe. Hay la descripción de Jesucristo, una serie de descripciones de quién es Él. Luego en los mensajes a cada iglesia, los mensajes empiezan por una de estas características de Cristo. Luego los mensajes van a contener en algunas ocasiones reconocimientos a las iglesias, y en otras ocasiones van a contener reproches a las iglesias, advertencias, y en todos los 7 mensajes una promesa a los que vencen. Vamos a empezar entonces en esta carta, en el versículo 8, donde dice: y escribe al ángel de la iglesia. Habíamos visto en la vez anterior que esta expresión, escribe al ángel, escribe al mensajero de esa iglesia,
escribe al pastor que va a llevar este mensaje a la iglesia. Vemos que es algo que se da para que la iglesia lo lea. Pero después también habíamos visto que no son mensajes para una iglesia específica únicamente. Es decir, ese mensaje que fue enviado a Esmirna, no solo para Esmirna, porque al final dice que para todo el que tenga oído, para todos aquellos a los que el Espíritu Santo ha despertado y que son parte de la iglesia del Señor. De manera que al haber un mensaje a 7 iglesias, tenemos un mensaje a todas las iglesias del Señor. Hay una aplicación para todas las iglesias. La descripción que se da de Cristo en esta carta es esta: el primero y el postrero. En esta carta se va a enfatizar desde el inicio una doctrina que llamamos cardinal o esencial de la fe cristiana, y es Jesucristo en su divinidad y en su humanidad. Esta expresión, el primero y el postrero, no es nueva en la Escritura. Vamos a ir, los que pueden ir a Isaías 44 y en el versículo 6 a leer qué dice Dios de sí mismo. Isaías 44, 6 dice: así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice él? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Tenemos entonces a Jesucristo diciendo que Él tiene unas características que Jehová tiene y que no es posible que haya otro. Es decir, no hay dos redentores, es el mismo Dios el que redime. Ahora, para tener una mejor ilustración de esta frase, el primero y el postrero, quisiera llevarlos a pensar. Díganme, ¿cuál es el primer libro de la Biblia, por ejemplo? Génesis. Y entonces yo les pregunto, ¿y qué hay antes del Génesis? No hay nada antes del Génesis. Si yo estoy diciendo que Génesis es el primer libro, es porque antes de Génesis no hay otro. Y si yo les pregunto, ¿cuál es el último libro de la Biblia? Y ustedes me dicen, el Apocalipsis. Pero entonces después les pregunto, ¿y qué hay después del Apocalipsis? Ya no hay otro libro. Entonces, al decir Jesucristo, yo soy el primero y yo soy el último, está diciendo, antes de mí no hay nada, después de mí no hay nada. Pero esa expresión sería una verdadera blasfemia ante Dios si ese Jesucristo no es un ser divino. Él comparte con Dios el Padre y con el Espíritu Santo una esencia común. Solo Dios es primero y solo Dios es último. No hay antes de Él nada y no hay después de Él absolutamente nada. No solo ese versículo habla Dios de sí mismo, en el mismo Isaías 48, 12 también se nos habla de Dios siendo el primero y el último. Ahora bien, ustedes saben que en el primer siglo el ataque a la doctrina de la cristología no fue realmente con respecto a su divinidad. El ataque fue con respecto a su humanidad. Cuando nosotros leemos en la primera y en la segunda epístola del apóstol Juan, 1 Juan 4:3 y 2 Juan 1:7, él dice que es el espíritu anticristiano el que niega que Jesucristo ha venido en carne. Esa es la primera herejía que se estaba metiendo en la iglesia, negar que Él hubiera venido como un verdadero hombre. Pensaban que era un espíritu con apariencia humana. Y entonces viene en la segunda parte y él dice, y el que estuvo muerto y vivió. Entonces estamos dando algo en lo cual refutamos esa herejía, que
que él no era un verdadero hombre, porque, hermanos, si él disgustó la muerte es porque era un hombre. ¿Me comprenden? Si estamos viendo la humanidad de Cristo y vemos que él muere, Dios no muere, Dios no puede morir. En cuanto hombre, es un hombre 100% humano. Y él está diciendo aquí, el que es divino y el que es humano dice esto. Esa es la forma de decirlo. Una característica primera que solo Dios puede tener, y una característica segunda que solo el hombre puede tener. Pero esto nosotros lo podemos ver en otras partes de la Biblia. Esas dos naturalezas presentes en el Señor. Y quisiera leer brevemente, porque esto fue lo que vino a mi mente cuando estaba repasando este pasaje. Leo para ustedes en Lucas 8, del 23 al 25, que dice: pero mientras navegaban, él se durmió, Jesucristo, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo: Maestro, Maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Y les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban, y se decían unos a otros: ¿quién es este, que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Y aquí tenemos a Jesucristo durmiéndose. Hermanos, Dios no duerme. Si Él durmió es porque Él era un ser humano con capacidad de dormirse y de cansarse. Y sin embargo, cuando Él despierta, después los confronta y les dice: ¿dónde está la fe de ustedes? ¿A quiénes creen ustedes que están siguiendo? ¿A un hombre? ¿Eso es lo que ustedes creen que tienen con ustedes? Nada más un hombre, un santo, un profeta o algo así. No, y Él entonces demuestra quién es Él, no haciendo una oración, reprendiendo con la autoridad del que tiene poder sobre los elementos, y le dice al mar y al viento, y los reprende. Y entonces aquí tenemos lo mismo. Que en apariencia era un hombre como nosotros, que podía cansarse y dormirse, era también el divino Mesías, con todas las cualidades, como acabamos de leer, que tiene Dios mismo. Él es el primero y Él es el último. Alabado sea Dios, porque nuestro Salvador no es un hombre, ni es solamente un profeta. Él es el Mesías divino enviado por el Padre. Seguimos en la carta, y entonces ahora que sabemos con la autoridad que está hablando, vamos a seguir, y dice el versículo 9: yo conozco tus obras. Y recordemos, hermanos, las 7 cartas tienen esta misma frase, la misma: yo conozco tus obras. Esto va a ser un recordatorio constante en las 7 cartas de que una fe que no se manifiesta en obras no es fe. Lo que se ve de la profesión de fe cuenta, no es el sentimiento, no es yo creo mucho en Dios, como suele decir la gente, que siempre me pregunto, ¿qué significa esa frase? ¿Cómo es creer mucho en Dios? Usted nada más o cree o no cree, pero creer no es suficiente. Hemos leído varias veces en la epístola a Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. ¿Sabe quién también cree en Él? Los demonios. Y tiemblan. ¿Por qué tiemblan? Porque saben que viene el juicio y la condenación, pero eso no es suficiente. Yo conozco tus obras. Eso vamos a verlo en todas las cartas. La necesidad de que la iglesia se caracteriza por las obras
que de antemano Dios preparó para que anduviésemos en ellas, como dice en Efesios 2:10. En esta carta en particular le va a decir a la iglesia: conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. La tribulación, ¿qué es tribulación? Vivir bajo opresión y en una situación de estrechez o de incomodidad. Eso es tribulación. Yo conozco por los problemas que estás pasando, iglesia de Esmirna. Y como nosotros queremos aplicar eso a nuestra iglesia, es, si el Señor ha de decir esto a nosotros: iglesia de los Lagos, yo sé las dificultades por las que atraviesan, como iglesia, pero también como individuos. Qué lindo es venir al Señor en oración y saber que Él diga: yo estoy enterado. A veces pensamos y así oramos, como contándole al Señor el problema, y está bien, porque descargamos ante Él, dice la Biblia, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, pero a veces lo hacemos casi como que le estamos informando a Dios de la situación, y se nos olvida que Él conoce la tribulación suya, el problema que está pasando, su angustia, Él la conoce. Si usted viene a Él, viene es a decirle, reconociendo que tú no solo la conoces, sino que estás controlando esta situación, vengo a ti. Pero le dice: yo conozco tu tribulación, las circunstancias adversas. Y hay una más, aquí dice: y tu pobreza. Y resulta, hermanos, que la palabra pobreza que está usada en este versículo no es como nosotros a veces decimos pobreza. Es decir, cada uno de nosotros, creo que todos, pensamos que somos pobres. Ricos son solo los que tienen mansiones y muchos autos y así, pensamos que somos pobres. Esta palabra, tu pobreza, tiene que ver con el que no tiene nada y tiene incluso que pedir, o sea, con la mendicidad. Es decir, que pudiéramos decir que Cristo está diciendo: yo conozco todos los problemas por los que estás pasando y que hasta tienes que ir a mendigar, no tienes nada, porque es un estado de pobreza en el cual muy probablemente ellos hasta fueron desposeídos. Esto es triste. A veces pasamos por un versículo y no analizamos lo que podía estar sucediendo aquí para que el escritor usara esa palabra, que no significa nada más ser pobre, sino ser desposeído. Es decir, que puede ser que algunos de estos hermanos perdieran sus bienes o fueran confiscados. ¿Saben qué es esto? ¿Saben qué es que llegue el gobierno y le diga: usted es cristiano, le vamos a probar un caso contra usted. Usted no quiere reconocer al César como Señor, ni ofrecer incienso. Bueno, manda el César que les confisquen eso. Quítenle las propiedades, ahora son del gobierno. Las personas quedan en una pobreza tal que tienen hasta que pedir. Ese es lo que quiero. No estoy afirmando que ellos eran mendigos. Lo que estoy diciendo es que la palabra usada es la que se usa para aquellos que tienen que mendigar. Nosotros tenemos promesas en la Biblia de que el Señor cuida a los suyos en las peores circunstancias. Ahora, ya que estamos hablando de estas tribulaciones, es importante que entendamos que las condiciones por las cuales la iglesia de Esmirna estaba pasando eso, no eran consecuencia de sus pecados o de sus faltas, porque la Biblia claramente nos dice que hay quienes llegan a una situación de mendicidad o graves situaciones económicas por causa de sus pecados, porque administran mal lo que Dios les dio y quedan sin nada, o porque gastan en cosas que no tienen que gastar, etcétera, etcétera. Sabemos que la Biblia dice que va a ser pobre aquel que es perezoso, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué podemos afirmar que ese no era el caso de la iglesia de Esmirna? Esta es una de las solo 2 cartas que hay en las que no hay ninguna reprensión para la iglesia.
No hay en esta carta algo en lo que el Señor les diga, estás mal en esto. De manera que esa pobreza no era causada porque ellos ni eran vagabundos ni perezosos, sino causada por el Evangelio más bien. Y pensando en esto, tenemos que contrarrestar aquella falsa doctrina que hace creer a muchos que el cristiano que no está sano y con una situación económica próspera es porque tiene algo malo en su espiritualidad o porque está en pecado o algo así. Eso no es cierto. De hecho, la Biblia nos da como característica y como una cosa que Dios concede los padecimientos. Vamos a, los que puedan ir a Filipenses 1:29 para leer conmigo. Cuando dice el apóstol, Filipenses 1:29, si lo doy muy rápido, lo que tienen que hacer, hermanos, es nada más apuntar la cita para tenerlo después, porque yo voy rápido y lo leo. Porque a vosotros, dice el apóstol, os es concedido. ¿Qué es conceder algo? Primero pensemos esto en nuestra mente. ¿Qué es conceder? Dice, es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Algo que Dios te da, que Dios concede, significa algo que Dios no está obligado a darte, pero te da. Es algo concedido. ¿Qué le dio? Fe. A usted le es concedido. Si usted hoy cree en Jesucristo, tiene que pensar así: el Señor me concedió creer en Él. Que si no me lo concede, nunca hubiera sido creyente. Pero vea lo que viene ahí a la par. ¿Sabe qué también concede el Señor? Que usted padezca por Él. La palabra como que choca en cuanto a nuestro concepto de lo que es conceder. Yo pienso que me va a conceder, pero algo bueno. Pero como nosotros siempre vemos los padecimientos como algo malo, entonces nos choca. ¿Cómo que el Señor me va a conceder padecer? No me conceda eso, Señor, diría uno. Pero va junto, Él dice, Dios va a concederle esto a los suyos, que crean en Él y que padezcan por Él. El creyente ve en el padecimiento por causa de Cristo un privilegio. Un privilegio. Ahora bien, Él les dice, en el versículo que sigue dice, estamos en el 9 y le dice, pero tú eres rico, ser rico para con Dios. Y esto yo creo que hay una lectura en el Evangelio según San Lucas que nos dice tan claramente qué debemos entender con respecto a la pobreza y a la riqueza verdadera. Lucas 12, del 29 al 34 dice esto: el Señor Jesucristo hablando, vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. ¿Cuántos pueden confesar este pecado que a veces cometemos? Ansiosa inquietud, no hacerlo, dice el Señor. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y hermanos, como les decía, no creo que haya que explicar mucho de esta lectura, sino que creo que esas palabras del Señor son las que van aquí cuando Él le dice, pero tú eres rico. Usted no es como los demás. La iglesia del Señor, los santos del Señor, el pueblo del Señor tiene que entender y siempre vivir con respecto a este entendimiento. Nosotros no somos como la gente del mundo. Ellos sí tienen ese afán por lo de esta vida. Eso es, sus prioridades están ahí.
Por eso en nuestras oraciones también debería mostrarse cuál es nuestras prioridades. Pero él dice, usted es rico. ¿Cuándo es que podemos decir usted es rico? Porque su tesoro está en los cielos. Y ahí no llegan los ladrones y ahí no se va a acabar. El que posee mucho no es el que es rico. Porque hay gente que posee mucho pero nunca está satisfecha. En cambio, nosotros los que somos ricos estamos satisfechos y agradecidos. El rico de este mundo casi siempre busca más porque no está satisfecho. Pero ustedes no. Ustedes están con un tesoro en los cielos. Y entonces, qué lindo que Dios pueda decirnos eso a nosotros, a la iglesia, a cada uno. Tú eres rico. No como el mundo mide la riqueza. Tú eres rico. El siguiente versículo dice, disculpen, seguimos en el 9 que dice, ¿y qué más conoce el Señor? Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, la situación de los judíos bajo el Imperio Romano era favorable realmente, porque la religión judía era lo que se llamaba una religio licita, es decir, una religión lícita. No había impedimento para que los judíos practicaran su religión. Cuando sale una secta dentro de los judíos, porque recuerden que el cristianismo surge como una secta judía, así se expresa en los Hechos, esa secta de los nazarenos. Así es como se veía el cristianismo, un grupo dentro del judaísmo con unas enseñanzas que ya no cuadran con el sistema del mundo, porque ellos no están dispuestos a decir que César es el Señor. Para ellos solo hay uno que es el Señor y es Jesucristo. En cambio el judío sí. ¿Qué dijeron cuando iban a crucificar a Cristo? No tenemos otro rey, es César nuestro rey. Pero el cristiano no puede decir eso. Entonces ahí hubo el problema, y los judíos fueron los primeros en perseguir a los cristianos. Ahora, esta parte es muy importante y aquí quisiera leer algo que habíamos visto hace un tiempo, pero está en Primera a Tesalonicenses 2, del 15 al 17. Veamos cuál es la situación de estos judíos. Primera a Tesalonicenses 2, del 15 al 17. Está hablando de los judíos y mire cómo se expresa el apóstol Pablo, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros, o sea, a los cristianos, nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres. ¿Qué hacen? Impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hasta ahí vamos a leer. El apóstol Pablo está diciendo y describiendo cómo eran los judíos. Entonces en aquella época se oponían al evangelio y sobre ellos vino ira al extremo. ¿Cuándo vino esa ira al extremo? En el año 70, en el cual el emperador Tito llegó y destruyó Jerusalén y quemó la ciudad. Eso fue, si algún día pueden, tienen que, hermanos, que leer la historia, porque fue una de las cosas más espantosas que han sucedido. Eso era algo que nosotros nos espantaríamos de ir en los detalles que tienen los historiadores con respecto a lo que sucedió en el año 70 a los judíos en Jerusalén. Y sucedió como la ira de Dios que vino sobre ellos, que rechazaron al Mesías. Una cosa que tenemos que entender es esto. Vea como el apóstol, o como las palabras de Cristo que nos son transmitidas por el apóstol, habla de los judíos y dice: ellos no son judíos realmente, son una sinagoga de Satanás. Nosotros tendemos, y yo entiendo por qué, pero tendemos a pensar que una religión satánica
es aquella en la que adoran al diablo o hacen quién sabe qué sacrificios de animales y matan chiquitos o quién sabe qué cosas así. Entonces dice, eso es una secta satánica. Bueno, pues pongan atención lo que aquí dice de los judíos que tenían la ley de Dios, que vivían en sus propios ojos ortodoxamente, es decir, en regla, pero al rechazar a Jesucristo y al no reconocer quién era Él les dice que son una sinagoga de Satanás. Así que, hermanos, no nos deberíamos asustar de esta expresión. Hay una religión verdadera y las demás son inventos de Satanás. Porque hay una religión que entiende y reconoce que hay un solo camino hacia Dios, que es Jesucristo su Hijo, y que no hay nada más. Y todas las demás te dan alternativas que llevan a la condenación. Y si eso no es satánico, entonces ¿qué es satánico? ¿Quiénes son los verdaderos judíos? Entonces, bueno, voy a leer para ustedes, y anótenlo si quieren, está en Romanos 2, del 28 al 29, dice el apóstol, pues no es judío, dice el apóstol Pablo, el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Porque en Cristo, dice Gálatas 6, 15 al 16, en Cristo ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces Él nos está diciendo quiénes verdaderamente tienen que considerarse como el pueblo del pacto, porque es que los judíos creían que ellos únicamente eran el pueblo del pacto, aquellos que seguían el ritual que les había sido dado en el Antiguo Testamento. Pero aquí está diciendo el apóstol, todo eso externo que ustedes tienen, todo ese culto externo y esa señal del pacto externa de la circuncisión no vale para nada. Vale una circuncisión que solo Dios hace y que la hace en el corazón. Y esos son los judíos. Ese es el Israel de Dios. Pero miren, para aplicar un poco de lo que estamos hablando, así como los judíos tenían externamente la señal de que eran el pueblo del pacto, pero eso no les servía de nada porque no eran regenerados, porque sus corazones no habían sido cambiados. Lo mismo sucede hoy en día con gente que ha pasado por una serie de ritos en la iglesia y han sido bautizados, pero aquel bautismo no sirve absolutamente de nada porque no corresponde a un corazón transformado. De manera que apliquémoslo a nuestra vida y a la situación del cristianismo de hoy. Aquí estamos hablando del pueblo del pacto, los judíos. Pero hoy en día los cristianos, igual se pudiera decir, no es cristiano el que va a la iglesia y se bautizó y sigue ciertos ritos externos, sino que lo que vale es una nueva creación. Y si no es así, es mentira la profesión de fe. Versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Empezamos por esa frase, no temas en nada lo que vas a padecer. Realmente se hace difícil entender que a uno le anuncien que le va a pasar algo no grato y que le diga que no tema. Porque lo lógico sería como que le dijeran, no tema, no te va a pasar nada.
no temas, no vas a padecer. Pero aquí está diciéndole lo contrario, no temas lo que vas a padecer. Y de hecho hay una traducción que lo dice de esta manera: lo que estás a punto de sufrir. No temas lo que estás a punto de sufrir. Solo en el Evangelio tiene esto sentido, porque Cristo en aquel sermón del monte dijo así a sus discípulos, Mateo 5:10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Jesucristo está diciendo que si hay persecución por causa de la justicia, esos son los benditos de Dios, los bienaventurados. Y por eso es que les dice a ellos: no tema por lo que ahorita va a sufrir. Viene un sufrimiento, pero no tema. ¿Qué más dijo Cristo en el Evangelio? Y esto es muy importante, que lleguemos a las palabras de Cristo, porque es Cristo mismo el que está dando el mensaje a una iglesia. Entonces Él tiene las razones de por qué les dice, ¿cómo es que les puede decir no temáis en nada? Bueno, Él también había dicho en Lucas 12:4-5 esto: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a ese temed. Cuando Cristo le dice a la iglesia de Esmirna, no temáis lo que ustedes van a sufrir dentro de poco, no teman. Se trata de esto. Vea, ellos van a venir y van a dañarte, pero lo más que puede hacer es matarte. El cuerpo, te quitan la vida, pero no pueden hacer nada más. Tenemos que entender que Dios es digno de ser temido, y la gente no teme a Dios porque no saben que Él sí puede no solo quitarte la vida, sino mandarte al infierno. Ahora, ¿por qué también les dice que no teman? Porque en Romanos 8:35 el apóstol Pablo nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Entonces, eso que ustedes van a padecer no les va a separar del amor de Cristo. Entiendan esto, que ustedes pueden ser librados de todo eso, de tribulación, de angustia, de persecución, pero si no están en el amor de Cristo, no tienen nada. En cambio les dice, aunque ustedes pasen por todo esto, tribulación y angustia y persecución y hambre. Cuando yo llego a versículos como esto, de veras yo digo, nosotros solemos pasar por la Escritura y leemos sin aprovechar lo que está escrito ahí. Tenemos que hacer nuestro esto y decir, padecer hambre. Padecer hambre no es que no pude almorzar hoy, es que no hay que comer y no tengo forma de adquirir alimentos. Pero Él le dice, ni eso te va a separar del amor de Cristo, ni el peligro ni la espada. Bueno, a diferencia de un evangelio falso que predomina en nuestro alrededor en el mundo de hoy, esto está anunciado. Estas cosas, dice Cristo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La promesa de Cristo es que tendremos paz. No es simplemente que vamos a pasar por las tribulaciones, pero vamos a pasar por ellas igual como el mundo la pasa cuando hay una crisis, quejándose, blasfemando a algunos, llegando a desesperación y
ansiosa inquietud como leímos ahora. No, es que incluso en esas circunstancias Cristo nos dice, les hablo esto para que en mí tengan paz. Pero sepan esto, en el mundo tendréis aflicción. Un evangelio que no le lleva todo este mensaje al pecador y le engaña diciéndole, venga Cristo y todos sus problemas se van a solucionar, lleva a la decepción. Se le está prometiendo a la gente una mentira. El sufrimiento del cristiano es temporal. Veamos lo que Cristo dice aquí. Dice, estás a punto de sufrir, le dice, y el diablo atribulará por 10 días. Dice, en nuestra versión dice, y tendréis tribulación por 10 días. El consuelo viene aquí de que la tribulación va a ser temporal y definida. Como les decía, en el Apocalipsis hay muchos números y símbolos. Nosotros no debemos pensar que si dice 10 días son 10 días contados. Si en una parte hacemos eso, tendríamos que hacerlo en todas las demás. Y así no se interpreta un libro que está lleno de símbolos. El 10 en general da una idea de algo completo. De hecho, así se contaba antes. Tenemos 10 dedos, ¿verdad? Entonces así se generó el sistema decimal. Lo que está diciendo el Señor es, 10 días viene esta tribulación y viene por un periodo definido, comienza y termina. No es para siempre. El cristiano tiene que entender eso, que no es para siempre la tribulación. Incluso, como aquí dice, y algunos van a ser echados a la cárcel. Pero cuando dice echados a la cárcel, es esto, hermanos, venían cargos. En aquel tiempo, el Imperio Romano, venían cargos contra una familia o contra alguien, usualmente contra los ancianos de la iglesia. Esos eran los primeros que se trataba de atacar. Entonces la iglesia se daba cuenta, el pastor tal, llegó la ley, digámoslo así. Bueno, lo ponen en la cárcel. No era que de una vez lo ejecutaban, había un proceso. Y a algunos torturaban, algunos pasaban por tribulaciones. Pero vea, si al final le dice, al final de la carta, que el que sea fiel hasta la muerte es el que va a heredar la corona, quiere decir que algunos sí tuvieron que dar sus vidas físicamente, pero sin embargo los que no significa que ellos no tuvieran que eventualmente probar también su cristianismo. Para seguir con lo que sigue, tenemos que tener bien claro que el cristianismo verdadero va a implicar padecimiento y persecución. Si no trae ese ingrediente, es una versión falsificada de cristianismo. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 12, le dice, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. ¿Cuántos de ellos? Todos los que quieren vivir, pero oiga, piadosamente en Cristo. Si usted vive un cristianismo acomodado al mundo, no espere persecución. Usted está entre los suyos. Si usted vive un cristianismo en el que acomoda su fe y toma de la Biblia lo que le conviene y lo que no, ese no va a sufrir persecución. Sino que dice que todos los que sí quieren vivir el cristianismo a la manera bíblica, que es piadosamente en Cristo Jesús. Todos los que están buscando piedad van a ser perseguidos. Y tengo una noticia que es un poco incómoda. La persecución no viene solo de los incrédulos, sino de muchos que se dicen cristianos. Esa persecución viene incluso de muchos en la misma iglesia, porque la persona que quiere vivir piadosamente en Cristo se va a notar. Y como en la iglesia, quiera el Señor que no en la nuestra, pero en muchas se da. Hay gente que vive muy cómodamente su cristianismo, acomodado al mundo,
al ver a este otro, que parece como que se cree más santo que nosotros, no le cae bien y va a haber problemas. Siempre pongo ese ejemplo de que pasa en los estudios, en las escuelas y en los colegios. Viene un examen y todo el mundo salió mal, menos de 50, pero hubo uno con un 100 o un 95. ¿Qué hacen todos los demás? Lo alzan y le dicen hurra. No, lo odian. Y con todos los calificativos que sabemos que se usan en los colegios o escuelas. Lo mismo sucede en las iglesias donde están llenas de inconversos y hay por ahí uno que otro que sí quiere seguir a Cristo y les cae mal. De manera que si no, esa persecución va a venir y ese padecimiento dentro y fuera del cristianismo, porque está anunciado, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo van a experimentar esto. Pero, como les decía, esto es un periodo temporal, es por 10 días. Vendrá el momento en que esa prueba de fe, esa prueba de paciencia y de coraje, usted que dijo que iba a ser cristiano, vamos a ver si de veras le va a seguir. Hace poquito hablaba con unos jóvenes, que el Señor ha hecho una obra maravillosa en ellos, y le decía, el asunto es que tiene que llegar el momento en que usted va a probar si va a seguir a Cristo con o sin amigos, sea que su papá y su mamá vengan o no vengan, sea que su hermanito preferido venga o no quiera seguir ya a Cristo. Todos a su alrededor pueden devolverse del camino o hacer lo que sea, pero usted tiene que seguir a Cristo. Se tiene que llegar el momento en probar. ¿Lo vas a seguir sin todos esos amigos, sin tus familiares, sin tu esposo o esposa? Bueno, aquí gracias al Señor tenemos hermanas que han probado su fidelidad a pesar de la difícil situación de hombres que no las han apoyado ni les han servido de apoyo, más bien tal vez hasta de tropiezo. Pero de esto es de lo que se trata, que esto es temporal. Si usted está sufriendo por causa de Cristo, sépalo, es por 10 días. Va a acabarse y después dice que viene mayor gloria. La corona de la vida. Entre más difícil fue el camino, más gloriosa la recompensa. Yo te daré, dice el versículo 10, la corona de la vida. Nosotros tenemos que encontrar gran aliento y gran esperanza en estas promesas. Es unas promesas de Cristo hablando. Él lo va a hacer. Estamos sufriendo por el Señor, estamos a veces pensando que ya no hay más fuerzas, que ya estoy desanimado. La promesa es para el que es fiel hasta la muerte. Y por otro lado, es fácil pensar que hoy vienen aquí, digamos el escenario hoy, vamos a matar a todos los que no quieren negar a Jesucristo. Y la gente piensa que ese es solo el momento difícil. Lo va a negar. Habrá alguno por aquí que al final se echa atrás y dice, uy, no, yo en mi mente no lo negué. Algo así. El asunto es que no es solo enfrentarse con la muerte, es una vida. Porque más que decirle si morirías por Cristo, la pregunta para nosotros que no estamos bajo ese estilo de persecución sería, ¿vivirás para Él? No se trata de un momento, no se trata de que usted va a vivir como quiere, esperando que el último día, el día de su muerte, no negarlo. Se trata de que ya usted, si ha vivido para usted mismo, ya lo negó. Hay que ser fiel continuamente y que el Señor nos dé a nosotros este sentimiento. Señor, sea lo que sea que me quede de vivir. A algunos les pueden quedar años y a otros meses y no sabemos cuánto. Pero que sea lo que sea que me falte de vivir, yo viva para ti, fiel a ti. Porque si fue fiel a Él, tendrá la corona que Él prometió. Y la corona de vida es estar con Él. ¿Qué más preciosa recompensa es que estar con Él?
El que tiene oído, el que no es sordo, el que no se tapa los oídos, porque hay eso. Hay gente que está oyendo sin entender, porque el Espíritu Santo no ha abierto sus oídos. Hay quienes tienen un nivel de comprensión y aún así tapan sus oídos. Pero aquel que por la gracia de Dios tiene un oído atento a su voz, y que cuando la palabra es predicada, él está diciendo: Señor, quiero que me digas qué hacer, por dónde ir. Ese oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. O sea, yo quisiera, con todo mi corazón lo pido al Señor, que cuando se predica la palabra, cada uno de nosotros tenga esto en su mente: el Espíritu Santo está hablando. Nunca va a escuchar aquí predicar a alguien que diga: Dios me dijo, ni yo me soñé, ni se me apareció un ángel, ni tuve una visión. Nunca van a encontrar a alguien que diga eso. Y sin embargo, si la palabra se está predicando correctamente, es el Espíritu Santo el que está hablando, usando el instrumento que Él quiso aquí. Y si nosotros tuviéramos esto más claro, como la vez pasada lo decía, que son estrellas en la mano de Cristo, en la mano derecha, seríamos más atentos y más respetuosos con lo que es el sermón y la predicación aquí en esta iglesia. La promesa es lo último que nos queda en el versículo 11, es: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, vamos entonces a necesitar entender qué es la segunda muerte. Hay palabras en la Biblia que se traducen como infierno. Hay 3 palabras. Una es Sheol, otra es Hades y otra es Gehenna. Las 2 primeras palabras se refieren más que todo a la condición en que están esas almas. Esa es la traducción más correcta. Al decir esto, aclaro, hermanos, una palabra no significa siempre lo mismo en la Biblia. Los que son respetuosos de la Biblia no darán a una palabra un significado antojadizo, sino con respecto a su contexto, con respecto a lo que está hablando aquel, esa palabra significa tal o cual cosa. Y la misma Escritura nos va dando herramientas para saber cuándo una palabra significa una cosa y cuándo significa otra. Pero entonces, estas 2 palabras, que es en hebreo Sheol y en el griego Hades, tienen que ver más con la condición de las almas después de la muerte. Y en la otra palabra, que también es griega, que se llama Gehenna, que es la que se usa en el Nuevo Testamento, se refiere más bien que todo a un lugar, a el lugar en el que aquellas almas están. Ahora bien, la expresión lago de fuego aparece en el Apocalipsis 5 veces. Y las 5 veces nos va a especificar quiénes van a pasar la eternidad en ese lugar. Entonces, voy a leer para ustedes esos lugares para tener una clara comprensión de lo que está diciendo el Señor aquí al decirle a la iglesia fiel, a los creyentes verdaderos, fieles, que no sufrirán daño de eso que corresponde a la segunda muerte. En Apocalipsis 19:20 se nos dice que la bestia y el falso profeta estarán en el lago de fuego, que serán arrojados ahí. En Apocalipsis 20:10 dice que el diablo mismo será arrojado ahí. La muerte y el Hades, nos dice Apocalipsis 20:14. Con lo cual lo que se nos está queriendo decir es que aquellos cuerpos en condición de muerte y que aquellas almas en condición de Hades van a estar en el lago de fuego. Obviamente que murieron sin Cristo. Ahora nos dice Apocalipsis 20:15, los que no se hallaron inscritos en el libro de la vida también fueron echados al lago de fuego.
Y hay uno que es el que nos identifica al lago de fuego con la muerte segunda, y quiero leerlo, Apocalipsis 21:8, porque es el que nos va a servir como exhortación final. Dice la Escritura, Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces, para saber si usted es un candidato para pasar la eternidad en este lugar de tormento, y eso es importante que lo entendamos, hay la falsa doctrina demoníaca de los testigos de Jehová que piensan que las almas serán aniquiladas. La Biblia dice: el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Esto no es un juego. Bueno, necesitamos saber, ¿es usted uno de esos que va ahí? Debes preguntarte, ¿eres cobarde? ¿Sabes lo que debes hacer, pero no te atreves a hacerlo? En aquel día, aquellos que sabían lo que tenían que hacer y claramente lo vieron en las Escrituras, pero no se atrevieron, estarán en el lago de fuego por cobardes. ¿Eres incrédulo? ¿No eres capaz de creer en el Cristo que está revelado aquí en las Escrituras? ¿O bien usted dice: sí, yo creo en Cristo, y con sus hechos lo niega, con lo cual es un incrédulo? Ese incrédulo va para el lago de fuego, Los abominables, ¿practicas alguna abominación? ¿Vives dominado de algún vicio, sea secreto o público? ¿Una adicción a alguna sustancia, a alguna práctica? Y como digo, secreta o conocida, que sea abominación delante del Señor, ese es su destino. Homicidas, ¿odias a alguien? ¿Guardas rencor, resentimiento en el corazón, incapaz de perdonar? Dice Jesucristo que el que se enoja en su corazón contra otro, ya en su corazón cometió homicidio. Los fornicarios. La palabra fornicación en el griego viene de una palabra que se llama pornea. ¿A qué se parece? Pornea, a pornografía, pero en general es cualquier actividad sexual fuera del pacto matrimonial, es fornicación. Ese es el destino si usted vive en ese pecado. Los hechiceros. No solo son los brujos. ¿Es supersticioso usted? ¿Cree en horóscopos o en la astrología? Pues el destino es el lago de fuego. Los que creen en horóscopos y en astrólogos y en cosas de ese tipo están pensando que lo que rige el destino del mundo son los astros y los planetas. Están sacando a Dios de su trono de la soberanía, o queriendo hacerlo, que es imposible. Eso es duro porque o alguno de aquí puede ser supersticioso o conoce a alguien supersticioso. Y aquí dice que el final de los tales es el lago de fuego. Y los idólatras. No solo es idólatra el que se postra ante una imagen hecha por las manos de los hombres. Lo tenemos bien claro, que la idolatría significa que el ser humano tiene a algo o a alguien por encima de Dios. ¿Qué es? ¿Cuál es tu ídolo por el cual vas a pasar la eternidad en el lago de fuego? La gente tiene muchísimos ídolos, y decía el reformador Calvino que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Eso es lo que es. Constantemente entra estamos
aficionándonos a algo para no darle el lugar que solo Dios debería tener. Y todos los mentirosos, los que mienten mucho y los que mienten poco, todos los mentirosos estarán en el lago de fuego. Y aquí deberíamos preguntarnos todos, ¿es mi vida una mentira? ¿Vivo yo fingiendo y aparentando? Porque todos los mentirosos estarán allí. Y los idólatras, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, y los abominables, y los incrédulos, y los cobardes. Pero hay esperanza para todo aquel que se rinde a Jesucristo y viene y lo abraza a Él como único refugio. Y dice, yo soy todo eso, yo merezco que si hoy mismo fuera el juicio, ahí fuera enviado yo. Pero creo que aquel sacrificio que hizo Jesucristo es suficiente para darme a mí perdón de pecados y limpiarme y presentarme ante Dios el Padre como justo. Créalo. Créalo. Vamos a orar. Dios bendito, ¿cómo podemos hablar de un tema como este y de la segunda muerte sin que nuestras almas se quebranten por la realidad de que aquí mismo entre nosotros puede haber gente que estará pasando la eternidad en una separación completa de la presencia bendita de Dios y más bien experimentarán su presencia, pero en la ira del Dios Todopoderoso? Y no solo pensamos en los que tenemos aquí, sino en nuestros familiares, en nuestros allegados, que se niegan a reconocer en Jesucristo al bendito, al santo de los santos, al que es 100% Dios y 100% hombre, que se hizo como nosotros, cuya mediación es la única que tú aceptas. Confiamos que es tu Espíritu Santo el que abrirá nuestros oídos y nos dará la luz para que podamos en Cristo tener nuestra esperanza, y no importa lo que venga, el padecimiento, la tribulación, lo que sea, tener la paz que Él prometió y el gozo del Espíritu Santo. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares, y que tu palabra, que es como un martillo que quebranta la piedra y como fuego, actúe en nuestro interior para la gloria del nombre de Jesucristo. Amén.